Hola, ¿qué tal? Te quiero invitar conmigo a estudiar el libro de Proverbios. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Proverbios, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón escribió más de 3,000 proverbios, pero no todos están aquí incluidos en la palabra de Dios. Solamente se incluyeron aquellos que fueron inspirados por Dios y que Dios quiso que nosotros los recibiéramos de parte de Él. Y estos proverbios son sabiduría expresada en breves frases y todas ellas son 100% prácticas, 100% aplicables a nuestra vida diaria. Yo creo que es importante cada día tener unos minutos de sabiduría. La necesitamos. Cada día la necesitamos más. Y precisamente el objetivo y el propósito por el cual Dios nos dejó este libro fue para darnos esa sabiduría. Y vamos a leerlo en los versículos 2, 3 y 4 nos dice cuál fue ese propósito de Dios. ¿Para qué nos dejó este libro que es oro molido, es palabra de Dios? Dice aquí, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todo esto, todas estas son las razones por las que Dios nos dejó este libro. Y vamos a tratar de entenderlas un poquito más. Si en otras palabras nos quiere enseñar esta sabiduría de Dios, este consejo de Dios, a discernir entre lo bueno y lo malo, a discernir entre lo que es útil y entre lo que es vano, o sea, que no sirve de nada, que es pérdida de tiempo, a discernir entre aquello que es justo y honorable y aquello que no. En otras palabras, yo creo que este libro a nosotras como mujeres nos ayuda y es la única herramienta que nos puede hacer no verdaderas damas de acuerdo al mundo, que ya no existen, ¿no? Las damas de antes que eran decorosas, que eran prudentes, ya esa cultura ya pasó de moda, ¿no? Ahora estamos influenciados por otro tipo de mujer que es sensual, que es sexy, que es dominante, que es empoderada y que obtiene su orgullo o se siente orgullosa de ser esa persona que no es el modelo que Dios inicialmente hizo, no es el diseño perfecto de Dios. Y la realidad es que el diseño perfecto de Dios es eso, es perfecto, es maravilloso y ningún otro diseño puede ser mejor que el diseño que Dios hizo. Solamente que a veces no vamos a Dios, a la fuente de todas las cosas, para entender cuál fue el diseño original, ¿no? Y a veces nos plantean a una mujer que es dejada, a una mujer que es sumisa, pero no de acuerdo a la sumisión que Dios dice, y pensamos que ese es el tipo de mujer. Nos vamos a los extremos. Pero ¿qué nos falta? Ir a la palabra de Dios. Ir al origen de todas las cosas, a la sabiduría de Dios y entender ese diseño. Entonces, estos proverbios, esta sabiduría, nos van a ayudar a no ser solamente una verdadera dama, porque eso se queda en el estándar todavía del mundo, sino ser verdaderamente una mujer virtuosa. ¿Y cuántas necesitamos ser esas mujeres virtuosas? ¿Cuántas? Esas mujeres de virtud, esa mujer que vive, se comporta y es de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Dios pensó al inicio de su creación. ¿Y cuán lejos hemos estado de ese diseño? Entonces este libro nos da a Dios breves frases llenas de sabiduría que nos van a ayudar a ser mujeres verdaderamente honorables. Nos van a enseñar a saber lo que es justo, lo que es correcto, lo que es equitativo, lo que tiene honor. Y eso no lo encontramos en ninguna otra parte, solamente en la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos aquí en estos propósitos de por qué se nos dejó este libro? Dice
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para dar sagacidad a los simples. ¿Qué es un simple? Bueno, yo creo que un simple son aquellos que son indecisos. ¿Cuántos somos indecisos? Yo soy muy indecisa. Simple también los que se dejan llevar por las opiniones, se dejan llevar por lo que a sus ojos les parece bien. De acuerdo a John MacArthur, el pastor John MacArthur, él expresa que la raíz de la palabra simple significa una puerta abierta, es decir, alguien que no sabe exactamente qué dejar fuera de su mente y de su vida y a qué sí abrirle esa puerta, ¿sí? Un simple es una persona que tiene la puerta abierta todo el tiempo, no excluye aquello que no es útil y no necesariamente incluye aquello que verdaderamente le es provechoso, sino que la puerta está totalmente abierta. Entonces, el problema del simple es que es tan simple que no se da cuenta que es una persona simple. No vamos a conocer a alguien que sea simple y diga, sí, yo soy simple. No, por su misma condición. Y ese es algo peligroso, ¿no? El creer que somos personas sabias cuando no lo somos. Y de hecho aquí más adelante nos dice, ¿verdad? También habla de los jóvenes que se les dará inteligencia y cordura. A lo mejor ya no somos tan jóvenes, pero a veces seguimos actuando como jóvenes, en el sentido de que tomamos decisiones impulsivamente y a veces en momentos críticos de nuestra vida donde las emociones están a flor de piel, accionamos o reaccionamos y después de tiempo nos dimos cuenta que esa reacción fue indebida. No debimos haber reaccionado así, no debimos haber hecho esto o aquello o dejado de hacer y nos damos cuenta demasiado tarde. Entonces, a través de estos proverbios, Dios, su Espíritu Santo, a medida que nos dispongamos, Él nos va a hacer mujeres con cordura y nos va a dar la inteligencia que necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios. Y el siguiente versículo dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio, fíjense, es alguien que se deja enseñar. El sabio no es el típico sabelotodo que siempre nos ha caído mal y que a veces actuamos como ese. El típico sabelotodo es aquel que se cree mejor que los demás. El típico sabelotodo es aquel que ve su vida y dice, bueno, ve lo que he logrado, mira cómo vivo y ve a los demás cómo viven, ¿no? Yo tengo mejores resultados en mi vida que los demás. Son aquellos que en las pláticas no escuchan para aprender, sino siempre quieren estar hablando. Creo que me veo muy reflejada en esto, ¿no? Siempre tienen algo que opinar y que decir y sienten, a veces inconscientemente, que no pueden aprender de los demás. Y es inconsciente, es totalmente inconsciente, pero lo vemos en sus acciones. Entonces, el sabio, el verdadero sabio no es el típico sabelotodo. Más bien el sabio es aquel que reconoce su necesidad de aprender de Dios. Es el que reconoce su necesidad de vivir, actuar, hablar de acuerdo al diseño de Dios, porque solamente así podrá reflejar la gloria y el propósito de Dios. Y a veces estamos muy lejos de ese diseño, muy, muy lejos. Es más o menos lo que vivió un rey que está en la Biblia, que se llamó Josías, ¿verdad? A través de los años, a través de los tiempos, el pueblo de Dios había avanzado, ¿verdad? Y habían perdido el propósito y el diseño que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque dejaron la ley guardada, la ley de Dios, y sin darse cuenta, poco a poco, empezaron a irse con la inercia, empezaron a parecerse a las costumbres del mundo, empezaron a actuar con lo que estaba de moda y con las naciones,
Y la ley de repente se quedó solamente ahí, escondida en el templo, pero no se practicaba. Como que la ley estaba ahí en el templo, ¿no? Ahí debe de estar en el templo, sí, pero también tiene que estar en nuestros corazones y es 100% práctica. Entonces, cuando el rey Josías mandó reparar ese templo y encontraron la ley y leyó la ley y escuchó lo que estaba ahí, se quebrantó, lloró. ¿Por qué? Porque se dio cuenta cuán lejos habían llegado o se habían apartado de la ley de Dios. Y así sucede, por eso en las fábricas, todos los que trabajamos en la industria, siempre hay un plano, ¿no? Hay un dibujo, hay un diseño. Y cuando mandas a hacer piezas de acuerdo a ese diseño, hay un control de calidad que revisa, checa y asegura que esa pieza cumple con las medidas, las tolerancias y el diseño de esa pieza. Porque cuando llegan esas piezas, tú las ves a simple vista, dices, pues es la pieza, ¿no? Pero ya cuando las checas contra el diseño original, ya cuando tomas medidas de esa pieza, te das cuenta que tienes que rechazar muchas piezas porque no están conforme al original. Y a veces es lo que nos pasa. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Tenemos la ley, pero no hacemos ese match, ¿verdad? Ese chequeo, a ver cómo está mi vida y cómo está la palabra de Dios. Y nos autoevaluamos y calificamos, ¿verdad? En base a lo que nosotros pensamos o a los resultados que nosotros pensamos que obtenemos y nos consideramos mujeres sabias y mujeres prudentes, ¿no? Y bueno, la verdad es que si nos comparamos con mucha gente, en nuestra opinión vamos a ser mejores. Pero el problema es que no podemos compararnos con nadie, sino con el modelo perfecto que es Cristo, y este está reflejado en su palabra. Entonces, el verdadero sabio es aquel que se deja enseñar, que reconoce su necesidad. Y dice, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, para poder entender esa sabiduría profunda, esa sabiduría de lo alto. El libro de Santiago, en el capítulo 3, nos habla de la sabiduría. Y en un versículo específicamente hace una gran distinción, hace la distinción entre la sabiduría de lo alto, que es de Dios, y la sabiduría del mundo, que es terrenal, y aún especifica que es diabólica. Muchas veces nuestra sabiduría está basada en lo que nuestros papás nos enseñaron. Es que mi mamá me dijo así, así. O en lo que escuchamos en la radio, o en las redes sociales, o en las revistas, o en libros de sociología, psicología, etc. Y nosotros pensamos que son buenas cosas y damos ese consejo y vivimos en ese consejo porque nos parece bien, nos parece que es algo correcto. Pero volvemos a lo mismo, no es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de Dios. Hoy en el mundo hay mucho más ciencia que antes, hay muchas más universidades, muchísima más educación y sin embargo el mundo, aparentemente, o lo que yo veo, no sé qué piensas tú, va de mal en peor. Entonces esa ciencia y esa sabiduría que se ha acrecentado y esa información que está en todas partes no es sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios tiene algo muy especial. Cambia, transforma desde la raíz. Hace un cambio y una transformación de pensamiento, de acciones y de vida. Y eso no lo hace la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo nos aleja de Dios. La sabiduría del mundo nos dice, toma decisiones de acuerdo a lo que tú pienses, a lo que tú crees. Y muchas veces nos encontramos así, tomando decisiones de acuerdo a nuestra sabiduría. Muchos de los consejos que nos dieron nuestros padres eran buenos. Y si eran hijos de Dios, pues eran, creo yo, sabiduría de Dios. Pero lamentablemente muchas veces esos consejos, aunque se escuchen buenos, no vienen de lo alto, no son sabiduría de lo alto. Y el versículo 7 con el que vamos a terminar es la clave de todo este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.